Muy buenos días a nuestra comunidad Wix. Siempre es un gusto el poder saludarles, darles a ustedes esta cordial bienvenida a un programa de alto nivel, donde a través de conversaciones, donde hay coloquios investigativos, académicos, conversamos con nuestros investigadores, que son nuestros alumnos, que se han formado y se están formando dentro de la Universidad de Investigación e Innovación de México, y ellos eh, generosamente ponen a disposición de la comunidad las competencias y estudios investigativos a nivel doctoral o de maestría. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno. Soy el moderador invitado internacional para esta ponencia y para nuestra casa de estudio. Siempre es un gusto poder saludarles. Mi formación académica versa sobre un ámbito de PhD en Administración Gerencial y doctorado también en Dirección de Proyecto, tanto en México como reconocimiento en Chile, en la Universidad de Chile. Mi pregrado está desarrollado en Ingeniería Civil, Industrial Química, con una alta especialidad en medio ambiente, ecotoxicología y evaluaciones de riesgos. Por lo tanto, el día de hoy tengo un gran honor de poder trabajar en conjunto con nuestro investigador. Pero antes de entrar en terreno derecho, me gustaría socializar con ustedes y mostrar qué es lo que es la Universidad de Investigación e Innovación de México. Acá está el portfolio de programas académicos que están desarrollándose en más de 16 países en los 5 continentes. Doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresa, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos. Lo mismo ocurre con maestrías de una alta especialidad como es Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. Cada uno de estos programas está avalado y acreditado por la Secretaría de Educación Pública Mexicana a través de sus respectivos REBOEs. Todo esto es posible, el apoyo, la dinámica de implementación de trabajo con nuestros alumnos investigadores a través de la red Alumni, que es una red de innovación sin frontera donde por medio de ella apoyamos el quehacer académico, personal, muchas veces de nuestros investigadores. Saben ustedes que desarrollar investigaciones a nivel doctoral o de maestría son a veces actividades bastante solitarias, tienen un costo muy alto en términos de tiempo, familia, preocupaciones, entre otros. Por lo tanto, la red Alumni está ahí a través de NextMind, que son ciclos de conferencias, Synapsis, que son competencias en el ámbito profesional y personal, Quizmaster, que es el juego del conocimiento. A través de gamificación y aspectos lúdicos traemos nuestras familias hacia la universidad para que comprendan al investigador. Con Futuro son conferencias dentro de esta misma comunidad Wix. InnoLab son capacitaciones periódicas que se realizan a nuestros académicos, dado lo vertiginoso que es el ámbito de investigación a nivel global. Y el día de hoy, a través de Nexus Site, tenemos la promoción de la cultura científica y un investigador, doctorante, con una alta experiencia en su región, en su ciudad, en su país, particularmente en Medellín, nos va a compartir esta ponencia. Antes de eso, recomiendo a ustedes como audiencia, por favor, las preguntas. Hagan preguntas, socialícenlas en el chat para que así al final de esta presentación nuestro investigador las pueda responder en tiempo real. Cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de lo que involucra las competencias, aparece un desafío fundamental para a quienes nos dedicamos a la academia. Y me refiero a la analítica del aprendizaje desde el impacto en la formación de estas competencias investigativas e innovadoras. Esta propuesta ha sido elaborada y desarrollada durante años por el maestro José Enrique Pérez Hurtado, a quien tengo el gran gusto de saludar y darle una cordial bienvenida, maestro. Qué gusto tenerlo acá. Gracias
por aceptar este desafío y querer compartir su investigación con la comunidad Wix. A todos y todas, excelente día. Gracias, gracias a la Universidad UIS por esta bella oportunidad, al doctor Ignacio por ser en este momento uno de mis anfitriones y del cual le agradezco sus indicaciones, todas sus sugerencias. Y nada, pues simplemente mostrarles de una u otra manera cómo se ha hecho un proceso y cómo se está definiendo una trayectoria investigativa que lógicamente viene soportada por la línea de investigación que nos ofrece la UIS y de la cual nosotros como futuros doctorandos tenemos que estar en su aplicación permanente, constante de transformación, que es finalmente lo que entendemos. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, de verdad me agrada mucho, espero contribuir con toda mi sapiencia. Sé que no habrá cosas que mejorar porque lógicamente esto es un proceso también y nada, simplemente es entrar ya en contexto para entender qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y para qué se está haciendo. Maravilloso. Muchas gracias, maestro. Por favor, compártanos su presentación. Vamos a estar muy atentos a recabar información, a luego hacer consultas a usted y de seguro vamos a disfrutar esta ponencia. Muchas gracias, maestro. La audiencia es suya. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad muy amables por su atención y por esa paciencia que van a tener durante estos minutos que vamos a tener. El título, bien lo decía el doctor, es Analítica del Aprendizaje desde el impacto en la formación en competencias investigativas e innovadoras mediante estrategias de dirección, liderazgo y coaching en la institución educativa Colegio Charry, con sede en la ciudad de Bogotá, Colombia. Magíster José Enrique Pérez Hurtado, esto pertenece a la tesis del doctorado de la Universidad de Investigación de Innovación de la Ciudad de México. En este momento, pues tengo a gusto presentarles mi currículum vitae, mi trabajo que he hecho académico. Soy doctor en educación de la Universidad de La Salle de San José de Costa Rica, magíster en gerencia y gestión educativa, magíster en proyectos educativos mediados por las tecnologías. Soy especialista en gerencia educativa de la Universidad de La Sabana, con sede en Chía, Cundinamarca, Colombia. Tengo un diplomado en gestión directiva de la Universidad de La Salle, acá en la ciudad de Bogotá. Soy licenciado en informática de la Universidad Minuto de Dios y dentro de todo, pues promotor de proyectos en gerencia y gestión estratégica, un investigador permanente de la transformación en procesos de inclusión. Tenemos un programa en la institución los días domingos donde abordamos este tipo de población, de andragogía con adulto mayor, eutatología con adolescentes. De ello, pues son los insumos para liderar procesos de enseñanza-aprendizaje, incorporar estrategias de learning y inteligencia artificial, que tanto movimiento pues tenemos que estar en este momento y en estas dinámicas estarlas haciendo. Y liderazgo y coaching para este propósito. Dentro de esto, pues hay una mm, metodología, hay un momento pues que vamos a tener seis instancias: la introducción, el marco conceptual, la articulación teórica, la metodología aplicada, los resultados esperados, los hallazgos y las referencias que vamos a obtener de acuerdo a esta dinámica. Básicamente, pues es como realmente a partir de qué se dio esa analítica del aprendizaje, porque se hace la triangulación entre entender los datos, entender la minería de datos y el Big Data con el liderazgo, con la percepción del coaching educativo. Porque empezar a recoger y a recuperar y a interpretar una cantidad de datos que normalmente dentro de la huella digital que hacemos como docentes o como investigadores o como líderes, gestores, coaching, pues realmente muchas veces no nos detenemos tanto a analizar tanta información que nos llega, sino que simplemente la consumimos, pero no la tenemos como muy dada y esto pues realmente no nos permite realmente que esa reflexión permanente de lo que nos llega se potencialice, se transforme, se articule y que lógicamente pues dentro de unos contextos y dentro de unas implementaciones que nosotros podemos permanente dar. Es una consolidación de una herramienta estratégica que en la educación contemporánea actual nos permite transformar, nos permite tomar decisiones que realmente nos van a dar, cómo nos fortalecen, cómo nos llevan a esas competencias investigativas e innovadoras que tanto nos fortalece la Universidad de UIS y cómo realmente estos contextos deben responder a los retos
que permanente y diariamente nos están dando nuestros discentes, nuestras generaciones, nuestros momentos que tenemos dentro y fuera de las aulas. Y cómo esa analítica no se limita solamente a medir esos resultados, sino que también busca responder de una u otra manera a esos retos de la sociedad del conocimiento, de esos retos que nos limitan a medir resultados, a ver las posibilidades continuas, a ver las posibilidades que podemos lograr mantener y mantener para generar e identificar unos patrones que nos permitan realmente accionar y potencializar elementos autónomos y llevados a un pensamiento crítico, a un pensamiento realmente divergente, en sentir que realmente estamos determinados para entender cómo estamos haciendo nuestras dinámicas y cómo lo estamos llevando a otros niveles. Pero de ello también, pues ya es como lo que vamos a ver durante toda esta exposición, unos marcos conceptuales que se empezaron a fundamentar y esa relación, esa tríada permanente de que por qué las competencias, por qué la analítica, por qué el coaching, por qué esa articulación, es esa comprensión realmente dada que nos permite a todos decir, oiga, lo estamos haciendo bien, ¿por qué vamos a entenderlos? ¿Cómo esos datos que se nos generan que los estamos de una otra manera analizando, lo estamos revisando, también nos va a permitir hacer ese monitoreo? Esa es la grandeza, que no solamente permita recuperar datos, que no solamente nos permita tener esos elementos, sino cómo realmente los monitoreamos, cómo le sacamos el mejor y el mayor de los provechos para transformar esa educación, para transformar lo que estamos haciendo, para realmente llevar a otros niveles esos momentos y que las prácticas pedagógicas, esas prácticas normales que tenemos, esos modelos de aprendizaje que muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado con el tiempo a implementar y personalmente nosotros tenemos el aprendizaje significativo, el aprendizaje basado en proyectos, como esos marcos conceptuales que nos permiten dar esas iniciativas a nuestros discentes, a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y a nuestros gestores y líderes coaching que realmente quieren para que se vean desde una perspectiva donde lo social, donde lo cultural y lo inclusivo tengan esa valoración, tengan esos momentos que son los más importantes para entender cómo van esas dinámicas y en qué relación y en qué forma las podemos ir transformando. Pero para ello tenemos una articulación teórica. Todos los teóricos, todos los momentos que tenemos realmente nos dicen, oiga, pero usted por qué está construyendo tantos elementos, pero si no tiene una base convergente y cómo realmente si usted la tiene, si usted la logra construir, si esa investigación, si esa profundización, si esa huella que permanentemente hacemos, realmente la lleva a detener y a entender esos tres momentos. ¿Qué aporta la analítica del aprendizaje? ¿Cómo esa minería de datos, cómo analizar cada dato, cada insumo, realmente lo vamos transformando y lo vamos haciendo mucho más vivencial para lograr adquirir unas competencias, porque tenemos que ser hábiles, tenemos que tener destrezas, tenemos que tener esos momentos para que esa investigación realmente tenga un soporte, que esa investigación tenga una innovación, que esa investigación realmente nos lleve a trascender otros momentos, nos lleve a trascender otras instancias, pero con la competencia. Si somos competentes, si somos buenos estudiantes, porque todos somos estudiantes, todos somos docentes, todos somos líderes coaching, todos manejamos estrategias, todos nos vemos desde una cientificidad que tenemos que llevarla a esos momentos. Y como ese liderazgo, es el auténtico liderazgo, es empujar a los demás, es el motivar a los demás, realmente nos permite dejar una impronta que nos va llevando a esa integración, a esos elementos que no son aislados. En ningún momento tenemos que darlos. Esto todo se base dentro de un entramado mucho más dinámico, mucho más significativo, mucho más dado. Y eso es todos esos teóricos, todas esas investigaciones que que cada uno de nosotros hacemos para llegar a estas instancias, tenemos que tenerlas soportadas por bases teóricas supremamente fortalecidas, enriquecidas y vivenciadas de lo que nos pueden aportar y de lo que nos pueden cultivar. Pero lógicamente que tenemos a una metodología aplicada, una metodología que desde un enfoque paralelo, lo cual nos permite ser más convergentes, porque la investigación así lo exige. La investigación es una investigación mixta, donde tenemos que apoyarnos en lo cuantitativo para mirar los datos, para reflexionar sobre sus análisis, para mirar y arrojar los resultados que nos podamos obtener de esos elementos que nos van dando.
pero cómo esos elementos también tenemos que sistematizarlos para posteriormente volver nuevamente a encuadrar y a mirar qué elementos podemos mejorar o qué elementos podemos realmente fortalecer. Y desde lo cualitativo, porque son seres sentipensantes, personas que nos dan con sus voces, con sus experiencias, nos dotan de datos, nos dotan de lenguajes, nos dotan de experiencias que nos van a decir qué han hecho los estudiantes, cómo ven la analítica de aprendizaje, qué entiende por analítica de aprendizaje, cómo nuestros docentes, pues realmente también en sus currículos y en sus trayectorias académicas y pedagógicas, también insertan la analítica del aprendizaje, insertan el liderazgo, porque son los docentes, por naturaleza son líderes, son personas que llevan una dirección, que tienen que de una otra manera llevar a un coaching educativo que permita realmente integrar y plantear estos elementos. Eso es básicamente lo que tenemos que tener para una obtención comprensiva, profunda, hermenéutica, que de una otra manera nos permita saber que sí está contextualizada, que lo podemos aterrizar a los estudios, que lo podemos llevar a esos modelos y que pues, esos fenómenos los podemos vivenciar permanentemente dentro y fuera de las aulas, porque a eso vamos, hacia un enfoque de investigación del siglo XXI, lo que nos espera, lo que nos viene en este momento, esa perspectiva socioeducativa, esa investigación-acción que normalmente tenemos que estar fortaleciendo, ese hábito investigativo que permanentemente debemos estar dándole y cómo esa docencia reflexiva pues nos lleva a esas estancias y nos debe tener pues más herramientas que nos puedan vivificar lo que hacemos en el día a día. Es en esencia lo que tenemos desde su articulación, desde su metodología, para ir entendiendo el desarrollo de esta investigación. Pero lógicamente que hay una problemática en la investigación, de dónde arrancó, de dónde se dio, pues cómo se comprende, cómo se busca, cómo se escudriña, cómo se empiezan a mirar esas huellas digitales que nos dejan permanentemente en estos momentos, pues las redes sociales esencialmente y otros elementos, para mirar cómo estratégicamente, qué acción y la estrategia es la acción que debemos tener para mirar cómo se potencializan esos momentos, cómo realmente esas competencias investigativas calan dentro de nuestra triada de estudiantes, docentes y líderes y gestores coaching, porque ellos tienen que llevarla a integrarla, tienen que llevarla a unas prácticas, deben llevarla a sus contextos, deben transformar sus espacios, deben transformar esos escenarios y lógicamente desde una perspectiva ética, porque vale en estos momentos con tanto problema de plagio, con tanto problema que tenemos, pues la ética, la responsabilidad, la empatía, los elementos que debemos llevar al estudiante con ese enamoramiento, ese enamorar a nuestros estudiantes, ese enamorar a nuestra comunidad institucional, si somos pues dados a ellos, si nos tenemos personas de administración, tenemos personas de logística, si tenemos personas de apoyos que nos van a estar ayudando, porque nosotros somos los líderes innatos que tenemos que de una otra manera demostrar con los hechos cómo somos inclusivos y cómo situamos estas perspectivas, estas problemáticas en ese momento. Pero lógicamente a partir de una investigación científica, que es lo que siempre prima, a partir de cómo estamos haciendo este entramado, cómo lo llevamos y cómo lo estamos entrelazando, cómo lo estamos tejiendo, cómo lo estamos orientando. Pero todo esto, como les decía anteriormente, a partir de unas teorías, a partir de unos postulados, de unos expertos que nos dan insumos, que con sus voces y sentipensares nos vuelven nuevamente a transformar, nos vuelven nuevamente a decir qué estamos haciendo con las teorías que ya las hemos pues, vivenciado y que tendremos que seguirlas vivenciando. Y ese trabajo de campo que es tan esencial, ese ir al terreno, ese ir a buscar allá la información, es el entender, es buscar que los otros también tienen sus experiencias, es buscar que los escenarios también son elementos, son ambientes de aprendizaje. Esos elementos, esas iniciativas de trabajo de campo son sustanciales. Los insumos que brindan estos trabajos de campo realmente dotan de una otra manera, son el fortalecimiento, son la minería de datos que nos va a permitir realmente revisarlos, sistematizarlos y dar pues unos resultados que esperamos hacia el futuro.
Y a esos datos estadísticos, pues hay que darles toda la connotación, hay que darles los blackboard, hay que darles los elementos que tengan que ofrecer para que nos muestren si realmente lo que se está investigando, lo que se está dando, está haciendo. ¿Para qué? Para que haya una formación sólida, para que haya una formación realmente significativa, para que haya una formación realmente en investigación e innovación que permita abordar esos campos, que nos permitan abordar esos elementos, esos antecedentes, porque hay que incorporarlas a las competencias del siglo XXI. Pero más importante de esa incorporación es en el currículo, en ese currículo oculto que muchas veces nosotros como docentes, como especialmente docentes y líderes y gestores coaching, realmente no lo entendemos. Siempre seguimos repitiendo y siempre seguimos buscando los modelados de hace muchos años dentro de una estructura mecanicista, porque la mayoría somos mecanicistas donde nos da miedo enfrentar a las herramientas, donde nos da miedo enfrentar a las tecnologías y seguimos siempre pues con las mismas dinámicas. Pero esos currículos debemos actualizarlos, esos currículos, esas estrategias, esos momentos administrativos, cómo las instituciones, desde sus rectores, desde sus gestores, realmente ven y entienden que hay que adaptarlas para los cambios que se nos dan, para los cambios poblacionales que nos estamos en continua y en constante ubicación. Pero lógicamente que hay que buscar acciones, que hay que buscar acciones fuertes, acciones que nos permitan realmente gestionar. ¿Qué gestionamos? ¿Qué recursos? ¿Cómo gestionamos los recursos? ¿Para qué realmente utilizamos lo que se nos brinda? No necesariamente tenemos que tener una infraestructura de la última tecnología. Con lo que tengamos, con lo que podamos tener, con las experiencias que hemos vivido, sabemos que podemos gestionar, que podemos realmente entregarles recursos a nuestras poblaciones para que ellos realmente se sientan satisfechos, le encuentren el valor agregado a ir a una institución, le encuentren el valor agregado a pertenecer a ella, a recomendarla. Los mejores vendedores de una institución son los mismos estudiantes, son los mismos docentes, son las mismas universidades, recomiendan a la institución porque tiene esa gestión, porque hay ese líder, ese compromiso de aula, de ese docente, de ese gestor social que de una otra manera lo lleva. Y esa dirección pues tiene que ir encaminada a esos momentos porque desde lo administrativo, desde lo comunitario, desde lo pedagógico, tiene que formular esa triangulación para que realmente se dé ese liderazgo, para que ese coaching, que es el que lleva a esas dinámicas, realmente le encuentre ese sentido y esa motivación que permanentemente debemos hacerlo. Pero para ello, ¿qué se busca? Pues que seamos siempre críticos, objetivos, idealizadores, que la creatividad y el compromiso transforme a nuestras comunidades, que ese compromiso y creatividad realmente trascienda y que de una otra manera se le encuentre cada día y en cada momento ese sentir, ese momento para llevarlo y que lógicamente sea una práctica real. Que no quede en una estantería, que no quede en un libro, que no quede en un trabajo solamente teórico, sino que la teoría y la práctica deben estar inmersas. Por eso la problemática de la investigación se centra esencialmente en que hay que tener bases teóricas, en que hay que desarrollar formación investigativa, en que hay que buscar estrategias, hay que ser un poco más prácticos, más críticos, más creativos y que lógicamente tenemos que ser mucho, mucho más realistas en esencia dentro de estas iniciativas. Pero todo tiene un proceso. El proceso de investigación, pues eso es algo que nos lleva y nos va dando hacia lo que estamos haciendo. Primero, pues, ¿cuál fue la inquietud? Cuando nació este proceso de investigación tan dinámico, pero ¿qué tiene que ver la analítica del aprendizaje? Cuando se escudriña esas teorías y entiende uno que esas bases de datos son supremamente fundamentales y que en la educación las podemos integrar, que en la educación las podemos realmente vivenciar, ya estamos en otro contexto, ya estamos en otra dimensión porque dice esto nos puede servir en el insumo que realmente lo tenemos. Ya identificamos el problema, ya sabemos cuál es la problemática que tenemos. Ahora tenemos que tener unos objetivos generales, unos objetivos específicos que son los que desarrollan esta propuesta de investigación. Y desde esta tesis de investigación se hace un énfasis en integrar de una otra manera esas estrategias de aprendizaje y de liderazgo para potencializar.
términos, cada término, cada palabra, cada frase tiene una significación tan grande y tan estructurada que realmente dice cómo se potencia, cómo se desarrollan las competencias en esos contextos institucionales, en esos contextos de aula, en estos contextos sociales, en los ambientes de aprendizaje donde podemos tener, lógicamente, una formulación de ciertos indicadores que nos van a dotar de insumos de todo lo que podemos lograr hacer y todo lo que podemos llegar. ¿Y qué impacto? ¿Cuál es el impacto realmente que vamos a tener? Ese es el objetivo que se tiene en la investigación, cómo esas prácticas se adoptan y fomentan lo más importante, lo más vivencial, que se llama pensamiento crítico. Ahí están determinados ellos. Dentro de un análisis de impacto, por eso los objetivos, el objetivo general, el objetivo del PNLU, que fortalezca las competencias investigativas y que optimice ese pensamiento crítico y genere conocimientos. Esa generación de conocimientos es importante en el día a día y en el transcurrir del momento. Que esas metodologías creativas realmente tengan ese impacto en las instituciones abordadas, que de una u otra manera cuando vamos a hacer objetivos específicos, se logre diseñar, pues en la parte de diseño, es la parte creativa de sentarse a pensar y a reflexionar, diseñar e integrar estrategias de liderazgo. Ahí viene el liderazgo, ahí viene, después de tomar todas las iniciativas analíticas, viene el liderazgo. Como ese coaching transformacional nos permite realmente impulsar y desarrollar habilidades investigativas que fomentan la implementación de estas metodologías en procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso es clave. ¿Y cómo se aplican esas herramientas? Una cosa es diseñarla, pero otra cosa es aplicarla. Cómo realmente la analítica del aprendizaje apoya estos procesos formativos, cómo esa analítica del aprendizaje fortalece la toma de decisiones pedagógicas, cómo esa analítica del aprendizaje mejora continuamente y nos va hacia un momento muy determinante que se llama el logro. ¿Cómo buscamos el logro? ¿Cuál es el logro que realmente nosotros intentamos hacer para que estos momentos, esos objetivos realmente tengan ese impacto que lo queremos hacer? Y por último, lógicamente, que todo tiene una valoración. Pues, ¿cuál es ese valor? ¿Cuál es ese modelo propuesto? ¿Cuál es esa consolidación de esas componentes? ¿Cuál es ese proceso evaluativo participativo que debemos tener y cuál es el resultado final que vamos a obtener? ¿Y en qué entornos y qué momentos se nos van a dar esos elementos? De ahí pues ya viene pues este momento para entrar al enfoque, que ya lo decíamos anteriormente, que es un enfoque de tipo mixto, paralelo, que tenemos la parte cuantitativa, la parte cualitativa, y que lógicamente pues ahí nos va a mostrar realmente cómo se centra esa medición objetiva de esos fenómenos, cómo realmente se utilizan esos datos numéricos desde lo cuantitativo para tener unos análisis estadísticos que nos puedan arrojar esas variables que tanto se están requiriendo para entender y darle una revisión. ¿Cómo buscamos relacionar esas correlaciones, esos patrones generalizables que nos brindan ese momento, ese enfoque de esa investigación cuantitativa, de esa investigación cualitativa, y cómo realmente un ejemplo práctico, lo pongo yo en contexto, sería cómo la analítica del aprendizaje mide niveles de participación y rendimiento académico o frecuencia de interacción en plataformas digitales. Ahí está propuesta, ahí está el ejemplo vivo de cómo realmente podemos hacerlo desde lo cuantitativo. Desde lo cualitativo, pues es la significación, las voces, las percepciones, las experiencias de cada uno de los sujetos, de los estudiantes, de los docentes, de los líderes coaching. Esa percepción que ellos tienen, que ellos llevan, es lo que nos permite revisar y por eso estamos explorándolos, por eso lo estamos resignificando, por eso le hacemos una hermenéutica, por eso le hacemos toda una trascendencia. ¿Cómo utilizamos esas entrevistas con esos grupos, con estas personas? ¿Cómo las analizamos y cómo las observamos? ¿Cómo le damos ese contexto social, esa mirada profunda del investigador sin sesgos, sin ningún sesgo, sino simplemente de un acompañamiento que nos permita realmente evidenciar cómo se está dando y cuál es el enfoque cualitativo que lo podemos dar? Un ejemplo claro sería por lo menos ese análisis de narrativas de los estudiantes, docentes, gestores, líderes coaching, cómo la analítica les influye en su motivación y creatividad.
Ahí va eso. Entonces, cuando uno les empieza a abondar, les empieza a dar insumos y les empieza a colocar tanto de lo cuantitativo como de lo cualitativo, ya están haciendo ese enfoque, cómo realmente se puede realmente determinar y cómo esas investigaciones pueden darnos muchos insumos, cómo podemos recolectar esos datos, cómo realmente miramos esas percepciones, cómo sentimos lo que ellos nos relatan, lo que ellos nos dan y cómo realmente las analizamos para que luego las podamos obtener unas conclusiones sólidas y muy contextualizadas de acuerdo a las dinámicas que estamos realizando. Diseña, de ello, pues diseñar el proceso, diseñar el momento, pues básicamente es de una otra manera innovar, se requiere una estructura clara. Para diseñar el proceso tenemos que tener claros los elementos, tenemos que tener clara la metodología, tenemos que tener claro su aplicación, tenemos que tener claro que realmente es un proceso paso a paso, que no es algo que se tiene que dar desde allá a allá, solo tiene que ir dentro de una trascendencia, que realmente es una exposición que es algo que nos define desde la identificación del problema, porque ahí viene el diseño del proceso, los objetivos de la investigación que ya están determinados, cómo realmente preguntar, cómo la analítica del aprendizaje se logra integrar a estas estrategias de gestión y dirección y cómo se contribuye desde las competencias investigativas a ese momento en la educación y cuáles son los objetivos y cuál es lo que se puede medir. Porque no solamente es hacerlo, no solamente es mostrarlo, sino cómo se puede medir y cómo se contribuye al enriquecimiento y desarrollo de ese tipo de competencias. Ese es el diseño. De ahí pues lógicamente estableceremos el marco conceptual, de ahí estableceremos la parte teórica, el marco teórico del estado del arte, porque todo eso nos da insumos, todo eso nos permite realmente diseñar el proceso y entender que realmente es aquí donde se pueden ofrecer, donde se pueden mirar qué referentes también nacionales e internacionales podemos tener para poder enriquecer esta tesis, para poder enriquecer esta investigación. Y cómo ese paso, cómo ese diseño metodológico nos va llevando a ese entramado complejo de fenómenos que van dotando y que nos van diciendo de dónde estamos sacando, cómo realmente esos datos los hemos podido obtener, cómo esas narrativas las hemos podido comprender, integrar, analizar, significar, para que esas formaciones, esas competencias realmente tengan el impacto que se pueda tener y el impacto que podamos llevar dentro de esta serie de investigaciones. Y lógicamente, pues ya si viene la parte de el resultado, pues en estos momentos estoy en proceso todavía de trabajo doctoral, de trabajo de tesis, de investigación. Aspiro que para dentro del próximo año estar haciendo la sustentación, de la cual desde ya están invitados, invitadas, para que me acompañen a hacerlo, porque todavía hay elementos que fortalecer, sobre todo ya en los resultados, que sería muy grato que ustedes también lo tuvieran la oportunidad de poderlo ver, de poderlo entender, porque ya estaríamos hablando el mismo idioma, ya sabemos qué es de qué se tiene y ahora nos está mostrando cuáles fueron esos resultados, cómo los obtuvo, cuáles fueron esas coeficientes de nivelación que tuvo para realmente poderlos obtener, para poderlo lograr y mostrarlo a una sociedad académica, a una sociedad de contexto, que es finalmente a quienes va dirigido estas iniciativas. Ya tenemos el planteamiento del problema, ya hemos identificado la necesidad, ya hemos hecho la justificación porque es la relevancia, porque es una institución, que esa institución tenemos que llevarla a otros niveles, que solamente se hace como nicho en la institución educativa Colegio Charri, que pertenece al Distrito Capital, pero que realmente la idea es trascenderla. Ahí se da porque tenemos que tener realmente un elemento macro, un nicho de aprendizaje que nos permita realmente entender más esas dinámicas. ¿Cómo logramos que esos objetivos que fueron ya socializados, que fueron ya dados a conocer, realmente puedan medir esos impactos? ¿Cómo se puede validar esos modelos integradores y de dónde y para dónde va realmente esa iniciativa, ese momento que nos parece supremamente interesante en ello? Pero desde ese marco de eso, de qué es entender la analítica del aprendizaje, cómo dota esa minería, cómo ese Big Data, cómo esa transformación de esa analítica nos va a permitir rescatar teorías.
De ahí tenemos que seguir empezando a manejar teorías, como también nosotros como investigadores, como científicos, tenemos que hacer teoría. No es solamente dedicarnos a leer, a copiar, a mirar solamente, sino también cómo desde allí podemos teorizar, podemos darle a la cientificidad, a la academia, ese rigor, ese modelado que puede tenerlo. Cómo esos modelos de una otra manera también nos van a permitir entender qué estamos haciendo bien. Si esos elementos de modelaje realmente tienen la trascendencia, tienen el impacto que se va a tener. Y finalmente, pues lógicamente que nosotros somos educadores, somos educativos, la Universidad UIS es eminentemente educadora y cómo realmente la aplica, cómo la va a aplicar no solamente a esta ponencia, o cómo le va a exigir más resultados, sino también a otras instancias. Y cómo esas competencias de investigación realmente definen esos indicadores, definen cuáles esos elementos de ahondaje, de creación, de creatividad, de dimensión, de indicador que nos permite realmente saber que sí estamos y que sí somos competentes para ser investigadores, para hacer teorías, para realmente impactar en nuestras comunidades y que lógicamente poderlas de una u otra manera transformar. Pero si con todo esto, pues lógicamente que tenemos que ser gestores de lo que estamos haciendo, gestores de investigación, gestores de la investigación, gestores en nuestras aulas, gestores en nuestras instituciones, pero que tenemos que llevarlas hacia una dirección, a una dirección correcta, a una dirección que realmente plantee elementos de reto, de una dirección que sea, que de una otra manera tenga ese impacto transformador y la pueda tener como elemento innovador, como impronta, para que como líder, como futuro rector o como futuro decano de la universidad o rector de una universidad. Esa es mi aspiración. Allá llegaré a ser un rector de una universidad y aplicaré con todo el rigor estas estrategias, pero desde lo empático, desde el humanismo, desde el sentir que yo estoy trabajando con personas, que no estoy trabajando con máquinas, sino que estoy trabajando con personas, pero que todo esto lo puedo llevar a eso, con un liderazgo comprometido, como rector de una importante universidad, sea acá en México, en cualquier parte del mundo, que lo pueda realmente transformar, que es el líder, que es el que jalona, es el líder que es el que empodera, es el líder que es el que de una otra manera va llevando esas iniciativas, pues los demás lo van siguiendo porque ven el modelo que uno puede tener hacia ese liderazgo y cómo ese coaching realmente gestiona, cómo ese coaching desde el GROM, que es un trabajo que hizo Winderman, que establece cuáles son esas pautas, cuáles son los elementos que se tienen. Cuando nosotros hacemos un trabajo de GROM en estas analíticas, en estos momentos decimos que la meta de GROV, la meta, la primera frase en inglés, la meta es cómo se conecta realmente esas competencias investigativas que quiero desarrollar. Esa es la meta principal, ese es el primer momento de ese GROM, cómo se va a hacer esa meta. ¿Cuál es esa realidad, ese momento donde yo fundamento mis datos, donde yo realmente ofrezco esa analítica, donde yo la puedo expandir a nivel nacional e internacional y poderla realmente transformar? Como esa opción, ground, estamos con el ground, como ese ground nos permite relacionar esas estrategias, esa relación inmersa que tenemos que dar, esos liderazgos pedagógicos que realmente nos potencializan y nos fortalecen. Y cómo esa voluntad, la voluntad, se traduce en planes de acción que realmente permiten convertir esa analítica en una acción pedagógica y de liderazgo transformacional real, vivo, vivencial, ese cultivo permanente de saber que desde ese modelo, desde esas cuatro connotaciones, pues realmente logramos ser los líderes, los rectores, los directivos y todas estas personas y los científicos que de una u otra manera nos vamos empoderando de estas iniciativas. Eso es para integrarlas dentro de un modelo conceptual, dentro de un modelo que realmente le ofrezca estas iniciativas y cómo realmente las podemos ir llevando en ese transcurrir y en ese momento. Ya con ello, pues ya sabemos que es la investigación. Todo esto es investigación, que tenemos diferentes tipos de investigación, tenemos investigaciones descriptivas, tenemos de investigaciones explicativas, exploratorias, experimentales, estudios de postfacto, pura o básica, pues depende de la investigación, pero que somos investigadores.
que esa investigación tiene que darse, que ese enfoque, ese el momento paralelo, esos elementos cuantitativos y cualitativos, pues realmente tengan ese paralelismo y tengan esa significación dentro de un método que siempre lo vamos a tener y que siempre va a ser a partir de esa triada, a partir de unir esos momentos dentro de lo cualitativo y lo cuantitativo para establecer realmente esas iniciativas y poder sacar unos resultados teniendo en cuenta, pues lógicamente, unos instrumentos que son los que nos van a dar. Pues lógicamente que tenemos que diseñarlos, tenemos que estar sentados y mirar qué realmente va a tener ese tipo de cuestionario, cómo esas rúbricas de evaluación realmente permiten medir esas competencias. ¿Qué tipo de rúbrica vamos a utilizar? ¿Cómo esa media nos va a establecer? ¿Cómo vamos a tenerlo? Y pues lógicamente que también tenemos que estar muy dados a las tecnologías, como en este caso los dashboards, que son esas planillas y esas matrices que nos permiten analizar los datos. Hay mucho lenguaje, hay mucha plataforma de ello en la web actualmente, unos con costo, otros sin costo, pero que de una u otra manera, pues también nos fortalecen este trabajo, también nos fortalecen estas medidas. Y como esas entrevistas, cuando ya entramos a lo cualitativo, pues realmente nos dan esa percepción, nos dan esas miradas y cómo las podemos realmente de una otra manera encajar, cómo las podemos de una otra manera también exponer y cómo de otra manera la podemos correlacionar para el objetivo, que es lo que estamos buscando dentro de la investigación. Y lógicamente que la muestra, pues son nuestros estudiantes, son jóvenes de estrato 3, son estudiantes, tengo el privilegio de tener estudiantes de educación formal, de edades de jóvenes de 10, 12 años, de sexto, séptimo, octavo, décimo y 11, con los 10, 12, 13 años, que en mi población tengo una población los días, los dominicales, que son jóvenes de esta edad, adulto mayor, persona en condición de discapacidad, movimientos como el LGBTI, reinsertados, o sea que la población, esa muestra es ampliamente significativa. Mis rectores, pues son personas que son muy cercanas a lo que se está haciendo. Tengo el privilegio de contar con el rector de la Universidad de La Sabana y con profesores de coaching de la universidad y rectores también de otras instituciones también católicas que también me están dando toda esa información y me están transformando. Es encontrar realmente a verdaderos líderes, a verdaderas personas que trascienden, que trasegan de otra manera esos caminos hacia lo que se están viviendo, hacia cómo esa analítica, cómo ese aprendizaje, cómo ese liderazgo realmente lo lleva y lo transforma. Y de ahí pues tendremos que sacar unas variables que son pues, realmente que nos entenderán porque hay que hacer un análisis muy riguroso de lo que se tiene, cómo lo que nos va a dar, cuál va a ser esos insumos que vamos a obtener y cuál es lo que realmente vamos a tratar de observar y a tratar de obtener dentro de ese tipo de relaciones que normalmente podemos evidenciar y que normalmente podemos establecer, porque de ahí tenemos que determinar y sacar conclusiones bastante interesantes. Ya tuvimos la recolección de datos, pues ya tenemos que tener las plataformas, ya miramos qué proyecto vamos a tener, cómo hacer entrevistas, pero aquí lo más importante es tener ese coeficiente de nivelación. Cuando recolectemos esos datos, ¿cuál van a ser realmente eso? Porque como estamos en este momento en proceso de investigación, realmente cómo ese coeficiente nos va a permitir arrojar datos reales, datos estadísticos cuantitativos del 1%, del 6%, del 8%, de acuerdo a lo que nos arrojen esos resultados. Eso está en este momento en proceso de reivindicación, en proceso de registro, en proceso de mirada, de sistematización, que podemos, pues, lógicamente mostrarlo ya en el momento que tenemos la tesis para poderla presentar y sustentar con mayores argumentos, porque eso es lo que necesitamos, argumentos esenciales de datos, de elementos que nos permitan realmente saber de dónde lo sacamos, cuánto obtuvimos, qué fue lo que obtuvimos, por qué lo obtuvimos, para qué lo obtenemos. Eso es ahí donde tenemos que hacerlo. Ese análisis cuantitativo que debe ser estadístico, que lo tenemos que tener muy claro, que tenemos que describirlo paso a paso, bien sea en dashboard o en otro tipo de herramientas, pero que realmente se pueda mostrar a la comunidad académica, a la comunidad científica, qué fue lo que se está arrojando, qué se está implementando, cuáles son esos elementos que se están vivenciando. Y lógicamente con la ayuda de una herramienta tan grande, pues en este momento que se está utilizando, como es el Atlas.ti,
pues realmente que nos dé también y nos ayude de una otra manera a filtrar esas voces, esos sentipensares y cómo esas narrativas las podemos categorizar y las podemos dar un elemento mucho más fuerte, mucho más fortalecido, mucho más determinante en lo que estamos haciendo y cómo realmente finalmente podemos hacer ese coeficiente para analizar nuestros resultados, para poderlos demostrar a la sociedad científica, para poder mostrar a nuestra Universidad UIS, para podernos mostrar personalmente que sí se está haciendo un trabajo juicioso, un trabajo académico de alto rigor investigativo, de alto rigor, que es lo que nos exige la Universidad UIS, de la cual nos sentimos y me precio de ser uno de esos futuros doctorandos, que espero y aspiro algún día pertenecer a esta institución. ¿Por qué no? Si se me abren las puertas, ¿por qué no? Si realmente se me dan las posibilidades, la vida es de oportunidades, la vida es de trabajar, la vida es de ser disciplinado, la vida es de ser, tener metas claras y definidas. Y mi meta es llegar a ser parte de esta institución tan grande como es la Universidad UIS de Investigación e Innovación de México. Y no solamente allí, sino también poder trascender a otras instituciones. Y cómo realmente puedo mostrar a donde esté esos resultados, esos momentos que realmente me van a permitir cómo tuve esa posibilidad de relacionar, de triangular la analítica del aprendizaje con la parte de gestión, la parte de liderazgo, la parte de coaching, con esa innovación, cómo realmente le encontramos más sentido a la investigación, cómo le encontramos más sentido a la innovación. Y eso tiene que hacer mucho más para que el impacto y esos resultados realmente tengan esa variación de ese modelo integrador. Pero no nos quedamos ahí, como bien lo decía, esto arranca desde México, hermoso país, donde nos han dado esos elementos base que ustedes tienen que ser transformadores. Estudiantes, doctorandos de maestrías o doctorados, ustedes son ejes transformadores de sus instituciones y donde estén y como estén, porque realmente son los insumos que la universidad nos brinda, ese rigor académico y científico que nos brinda la Universidad UIS, pues realmente viene en este momento de esta institución y que lógicamente nosotros que lo hemos ido tratando de llevar, que lo hemos tratado de implementar, pues nos da esos momentos, esos modelos. Nosotros, desde acá, desde Colombia, pues acá estamos en Colombia, pues nos fortalece esa investigación, nos da esos elementos puntuales y esas metas formativas, porque es donde estamos hoy en este momento, con esto de las tecnologías, con esto que tuvimos de pasarnos de ser inmigrantes digitales, pues realmente lo que nos invitan en el país que estemos es a cómo nos formamos mejor, a cómo realmente tenemos esa iniciativa de transformación, esos momentos que se nos van dando y que lógicamente tenemos que llevarlos a otros niveles, que tenemos que llevarlos a otras dimensiones. Porque de eso es que tenemos que hacerlo, de eso es que tenemos que trabajarle y como buenos personas, como personas que queremos y amamos la academia, queremos de eso tenerlo, pues es algo grande. Yo acá les hago una reflexión de una frase muy grande que encontré por ahí dentro de toda esa investigación que tiene. Y dice, el alma se fatiga bajo el yugo de la academia, pero cada página escrita es un paso más hacia la redención intelectual. Que no decaiga el pulso, pues el final de la tormenta nos aguarda la gloria. Eso es lo que pretendemos, eso es lo que tenemos y buscamos ese título que está en la parte superior donde dice conclusiones, que la educación debe ser una herramienta ética y estratégica que forme ciudadanos con la capacidad, con ese entusiasmo, con ese medio de investigar, de innovar, de liderar y de ser realmente los gestores, los que lideran. Y vamos a un trabajo muy juicioso que se hacen desde Chile. La institución UIS tiene sedes en todas partes del mundo, pues en estos momentos tengo entendido que son más de 100 instituciones que tienen a nivel mundial, de lo cual se está potencializando y queremos que crezca, queremos que tenga más presencia en más partes del mundo. Y vemos cómo en Chile, a partir de los trabajos que ellos también desarrollan, pues la gestión, la dirección de liderazgo también los motiva mucho, también les hacen un trabajo de investigación bastante fortalecido y cómo ellos lo han logrado integrar a sus instituciones, a sus medios, a todo lo que ellos permanentemente hacen. Pero esto no puede quedar solamente a partir de la América Latina. También tenemos que irnos hacia Europa. ¿Qué está haciendo Filadelfia? ¿Qué están haciendo otros países cuando nos hablan de investigación, cuando nos hablan de innovación?
y cómo España y otros países tercermundistas, pues realmente, o primermundistas, la tienen muy clara y saben a dónde van y qué están haciendo por este tipo de trayectorias. Eso es básicamente que es un proceso dinámico, fortalecido, que abre caminos. Esto abre mucha brecha. Nos está abriendo una brecha demasiado grande, una brecha demasiado fuerte, demasiado potente, porque realmente la educación hay que transformarla. La educación hay que ponerla en el nivel, hay que enseñarla a nuestros estudiantes. La mejor herencia que se puede dar a cualquier generación se llama educación. Y pues ahí tenemos básicamente algunos referentes donde podemos sacar a algunos teóricos que son bastante dados, por el caso de Penucci, de Lobos, de Campos, en la parte de la ética del aprendizaje que han fortalecido y mucho más teóricos. Las competencias investigativas e innovadoras también en Leal, en Azuaga. Ortiz también nos ofrece también unas dinámicas básicas en estrategias de liderazgo y coaching y todo lo que nos ofrece en estos momentos esa huella digital que se llama Internet. Esa huella que nos da en correos, que nos da en el WhatsApp, que nos da en las redes sociales, que nos brinda en todos los momentos, en esas plataformas educativas. Ahí también tenemos muchos insumos, muchas revistas. Las universidades en sus repositorios también tienen muchos elementos para irlos escudriñando y en eso es que tenemos que estar muy fortalecidos y estamos fortalecidos en esas novedades. Pues nada, simplemente dar gracias como buen anfitrión, decirles que me agrada que esta ponencia sea de su agrado, seguirá y sigue dándose. Bendiciones a este pueblo hermano de México, a este pueblo hermano de Chile, que los apreciamos, los queremos y que espero algún día poderlos conocer personalmente y poder ir a las instituciones. Si ustedes me invitan, si ustedes tienen a bien a sus espacios académicos, con mucho gusto allí estaré para dar mi humilde opinión de lo que se puede hacer con la investigación y la innovación que nos va a ofrecer la Universidad UIS con sede en Morelos, Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Enrique Pérez Hurtado, por su presentación. El desafío que nos comparte en términos de desarrollo de esta analítica de aprendizaje eh, para generar competencias, tanto en investigación y por sobre todo innovación, es todo un reto, porque cuando nosotros como investigadores vamos alimentando justamente estos coloquios, estas socializaciones de ideas, vamos generando una masa crítica de conocimiento, de experiencia, de sabiduría. Por lo tanto, fundamental el poder desarrollarlo. Y acá, maestro, yo le pregunto a usted en términos de el desarrollo de su investigación y estas herramientas estratégicas, básicamente, que usted está aplicando, ¿cómo va generando entonces cómo se mide en este caso el aprendizaje en términos analíticos? ¿Cómo lo cuantifica para poder ir entendiendo de mejor forma el proceso de aprendizaje en la formación de estas competencias? Esencialmente a partir de levantar la información. Desde que tengamos elementos que nos puedan permitir datos que nos digan cómo está ese desempeño, si vamos a mirar elementos de desempeño, si vamos a mirar elementos de, de, de participación, de creatividad, de algunos momentos, ahí es donde tenemos que levantar esa información. Y esos son los insumos que nos van a permitir mirar cómo esos cuestionarios digitales y esas rúbricas me permiten a mí hacer esa evaluación. ¿Cómo lo registro? ¿En qué plataforma los debo registrar? ¿Cómo esas herramientas digitales, como lo es Moodle, como lo es Google, como lo son otros, como lo es Classroom, pues realmente y con el mismo Google Force que se les está enviando como estrategia, como herramienta didáctica, como herramienta que les puede brindar, porque de estos momentos es lo que más tenemos como fortalecido la herramienta.
porque la mayoría no los podemos tener en físico, algunos los puedo tener en forma presencial, pero infortunadamente a otros no los puedo tener presencial, pero ya hacemos una dinámica en un Google Form donde pues las observaciones y todo esto se sistematiza para realmente dar cómo eso, cómo se genera o cuál es realmente esa alineación que se tiene y cómo se mide a partir de esa investigación. Eso es básicamente pues lo que tenemos para poderlos procesar y para poderlos comprender y para poderlos realmente facilitar esa interpretación, que lógicamente que sea más claro y que nos den unas iniciativas que respondan a las preguntas de la investigación. Muchas gracias, maestro. Lo que no se mide, no se puede controlar. Entendiendo esa máxima, ¿cuáles son los indicadores que permiten a usted evaluar estas estrategias que está implementando a nivel de investigación e innovación? Esencialmente, pues tenemos que son las competencias investigativas. Creo que es uno de los primeros y principales indicadores, que es la formulación de las preguntas y los problemas a partir de esos momentos, ese diseño metodológico que debo tener con mucha rigurosidad, con mucha precisión, ese uso de fuentes, esos teóricos que me están permitiendo realmente entender que esos indicadores de competencias investigativas, dónde están concentrados, dónde están realizados, dónde están vivenciados y cómo esa producción que permanentemente se da, pues a partir de ello se da dentro de lo escrito, de lo que ya está publicado o lo que está por publicar. Y lógicamente que también si lo puedo hacer a partir de participar en unos proyectos de investigación, de innovación, que ya estén en ejecución, pues también sería uno de los indicadores más importantes. La competencia de innovación es clave, eso tiene que tener esa creatividad de la propuesta, tenemos que tener esa resolución de los problemas, esa transferencia del conocimiento que se debe estar permanentemente dando, ese prototipo y ese producto que finalmente tenemos que llevarlo y mostrarlo de lo que los resultados que se han dado. Otro indicador también, pues lógicamente, que es el de gestión y dirección, porque realmente cómo se planifican esos datos, cómo realmente los ponemos a tomar esas decisiones y esas evidencias a partir de esos indicadores, cómo optimizamos esos recursos como líderes, como gestores coaching y cómo cumplimos esas metas institucionales que se nos va a brindar y que nos va a solicitar en todo momento. El otro, pues lógicamente ya pues entraría básicamente a analizarlo desde a la analítica del aprendizaje y lo del coaching, también a partir de momentos de esos indicadores que nos interactúan, qué progresión hemos obtenido, dónde están esas crestas de crecimiento o de crecimiento de acuerdo a lo que hemos buscado desde lo cuantitativo y cómo realmente los podemos triangular a partir de esos momentos. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y para finalizar, ¿alguna recomendación muy sucinto para nuestros asistentes, para nuestros investigadores? Continuar la investigación, ser muy juiciosos, ser muy disciplinados con la investigación, porque realmente lo que prima es que realmente sea un proceso que esto tenga siempre la transversalidad, que todo lo que los investigadores, futuros doctorandos y los que ya estamos en ese proceso, realmente le tengamos esa transversalización de los trabajos que hacemos, de cómo realmente podemos buscar unos planos y unas directrices y unas matrices de indicadoras nos indiquen realmente qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que no estamos haciendo bien, qué nos falta por hacer y qué tenemos que hacer. Eso es algo que realmente yo le invito a todos nuestros invitados, a las personas que nos están viendo o los que nos van a ver en un futuro cuando tenga la oportunidad de ver este video, pues entiendan que esto es un trabajo riguroso, que es un trabajo complementario que se sale de una otra manera de todos estos trabajos de tesis que se dan en su mayoría, que son dedicados a la academia, pero que aquí nosotros estamos trabajando, es para ser científicos, para mirar cómo estos insumos realmente nos llevan a esa trascendencia y cuál realmente pues es esos hallazgos, cómo los podemos compartir. ¿Cómo yo podemos llevar? Yo lo voy a llevar en la institución donde estoy trabajando, porque lógicamente será la pionera esa investigación, donde de ahí saldremos a
buscar otros horizontes a otras instituciones a nivel distrital, a nivel nacional y a nivel internacional. Y lógicamente estaremos participando en foros, estaremos participando en ponencias, estaremos participando en congresos de innovación, en congresos académicos. O sea, la trayectoria y el trabajo que se tiene es bastante grande y por eso, pero con una buena investigación, con una buena Gracias. formulación, con unos buenos elementos, sabemos a dónde vamos y hasta dónde podemos llegar si así se nos permite y sabemos que se nos permite porque estamos hechos para grandes cosas y con el doctor Ignacio Landeros que hoy nos acompañó y nos dio estas iniciativas y la universidad, pues sé que vamos a llegar muy lejos y los invito a que de verdad nos pongamos la camiseta del trabajo investigativo y enseñemos a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y a nuestros líderes y gestores coaching a que realmente dejen su huella digital y que la puedan interpretar, analizar, reflexionar y puedan en sus instituciones y en sus andamiajes las puedan transformar y realmente que les tengan sentido a lo que se está haciendo dentro de la educación para el siglo XXI. Muchas gracias, maestro. Gracias por su presentación. Eh, Recordar a nuestra audiencia que van a poder asistir a próximos eventos, por lo tanto pueden escanear ese código QR o adentrarse en las redes sociales de Wix para ir avanzando. También en 10 días hábiles más, ustedes van a recibir un certificado de participación de la ponencia que nos acaba de realizar el maestro José Enrique Pérez Hurtado. Así que maestro, de mi parte, agradecido por su presentación a título personal, a título de Wix, también por compartir esta ponencia. Y ahora serían sus palabras al cierre para ya ir finalizando este magno evento. Muchas gracias. Gracias infinitas por esta oportunidad de la vida, porque es una oportunidad de la vida, por haber escogido esta universidad, por seguir trabajando en ella, por seguirla llevando con orgullo y con mucho altruismo, porque sé que es la que nos está dando todos los insumos, que es la que nos está ayudando. A la doctora Miriam, que es mi asesora de tesis, muchas gracias. A la rectora, que es Chirle Meriño, de la institución educativa Colegio Charri, que me da permiso para estos espacios y me permite hacer la investigación, a la Secretaría de Educación del distrito, que también, pues lógicamente me está apoyando en estos procesos, a mi familia y a todos, pues porque sin ellos también el soporte no sería nada significativo. A los estudiantes, como les digo, de inclusión, que trabajamos los domingos, a los de jóvenes de edad, adulto mayor y en condición de discapacidad, a quienes va dirigido este proceso, a quienes nos dotan los insumos y a nuestros directivos decanos de la Universidad de La Sabana, de la Universidad de La Salle, de algunas comunidades educativas, también religiosas, que están también dispuestas a seguirnos apoyando en este proceso. Entonces, muchas gracias. Me sentí muy bien. Creo que de lo que tenía propuesto lo hice. Si hubo alguna falla, alguna situación, pues propio del momento, pero que entregué todo, lo entregué, de corazón, de alma, de sentir. Se me olvidó absolutamente que estaba en otra dimensión y que estaba haciendo algo que he estado trabajando disciplinadamente, con mucha disciplina, porque esto se requiere demasiada disciplina, porque sin eso no realmente no se obtienen los resultados. El trabajo es duro, como le leía en una frase, que la tormenta es un poco dura, pero que la gloria y esa trayectoria y esa venir viene con mucho emprendimiento, con mucha maxicidad. Doctor, a Claro, usted mil y mil gracias. Espero volverlo a muchas encontrar gracias. nuevamente en la vena del camino y en lo que usted me pueda colaborar, en lo que usted me pueda apoyar. Créame, doctor, me le inclino con mucha veneración porque sé de su trayectoria y sé que de pronto en algún momento también me puede aportar esos conocimientos, esas experiencias desde sus saberes y sentipensares. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Felicidades a usted, a su familia, a su corporación, a su colegio, a sus alumnos, porque esta presentación también será compartida con ellos, con sus directivos. Por lo tanto, usted también debe llevar con mucha honra y valor el título de embajador académico de Wix en Medellín, en su región, en su departamento. Así que a nuestra audiencia, muchas gracias, un abrazo fraterno y será entonces hasta una próxima convocatoria. Muchas gracias, maestro. Gracias, doctor. Muy formal. Hasta luego, gracias.